el programa va a estar muy bueno. Y para hablar de frente, le doy la más cordial de las bienvenidas a la senadora de Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo. Mariana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, Lolita, por la invitación. Gracias, Pepe. No, hombre, encantados de tenerte por aquí. Agradezco también la presencia del senador perredista Raúl Morón. Gracias, senador, por estar con nosotros. Lolita, buenas noches. Un gusto estar con nuestra amiga senadora Mariana, con el tocayo Raúl. Y con todo, muy amable por la invitación. Me encantada de que nos acompañen. Y saludo también al senador priista Raúl Pozos. Hola, Raúl, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lolita, gracias, Pepe, gracias a todos por darnos la oportunidad, a mis compañeros senadores. Y saludo con afecto a José Monroy Sorribas, co-conductor del programa Frente a Frente. ¿Cómo estás, compadre? Bien, compadrita, muchas gracias. Vaya tema, ¿verdad? Es tema, sin lugar a duda, del epicentro de la agenda nacional en este momento. Y yo creo que va a ser muy interesante escuchar la voz de tres legisladores que, independientemente de que tienen una amplísima carrera pública, me parece que nos van a dar luces en el tema. Habrá que ver, más allá del membrete de reforma educativa, qué se va a hacer con las leyes secundarias, con las vocaciones regionales, con las resistencias naturales que algunos gobernadores invocan y dicen, bueno, pues es que aquí las pulgas las matamos de otra manera. ¿Qué va a pasar con el Instituto de Evaluación? ¿Qué es esto de las secciones sindicales? ¿Por qué CENTE con S y CENTE con C? ¿Qué pasa con las condiciones generales de trabajo? Hay un contrato, hay condiciones, y al final de la jornada, comadre, saber cuántos centavos del peso mexicano la reforma educativa va a provocar que se inviertan a algo en donde no se gasta. Se invierte, por supuesto, que el programa va a dar para mucho. Absolutamente. Bueno, yo sí quiero iniciar este programa dejando una premisa sobre la mesa. Es decir, ahora que estamos viendo lo que pasa en Guerrero, lo que ha pasado en Oaxaca, cabe recordar que los niños que están en la escuela, que dejan de ir a la escuela precisamente porque los maestros están en paro, no se le preguntan si sus papás son del PRI, del PAN, del PRD, del PT, del Verde Ecologista. No. Simple y sencillamente los pasan a molar que a lo mejor están en riesgo de perder el año escolar. Es decir, más allá de intereses de tipo partidista, esta es una realidad que nos está pegando a la sociedad de manera importantísima. Entonces yo creo que en este caso muy particular es fundamental que los legisladores estén de acuerdo para poder resolver este problema, porque yo estaba haciendo memoria hace un momento y recordaba este problema de los maestros. Pues desde 1988 yo tuve la oportunidad de vivirlo muy de cerca en el estado de Guerrero. Han pasado todo tipo de gobiernos, federales, estatales, y yo no veo que ninguno le dé solución a este problema. Y yo ya me estoy enchilando porque verdaderamente estoy pensando en los niños, senador. Así que venme diciendo qué es lo que piensan ustedes hacer, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Estamos trabajando. Después de la aprobación de la reforma constitucional, cada una de las bancadas, seguramente con su lógica y con su dinámica, las leyes reglamentarias. En el caso del Partido de la Revolución Democrática, estamos nosotros trabajando ya lo que podría ser la ley reglamentaria del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Previa debe haber una ley, una reforma a la Ley General de Educación para poder reglamentar cómo es que va a evaluarse todo el sistema educativo. No es nada más la evaluación de los maestros y los alumnos. Una evaluación tiene fines, tiene objetivos. Sin duda. Y la evaluación que se está planteando es una evaluación a todo el sistema educativo, a todos los componentes del sistema educativo. Esto es, a los niños y a los maestros, claro que sí, pero también a los libros de texto, claro, también a los programas de estudio, para ver si estos son viables y corresponden a la realidad que el país vive, también a la infraestructura educativa, las aulas, el mobiliario, si se ocupan, utilizan o no los avances tecnológicos en los salones, o los maestros siguen dando clases con GIS y con pizarrón. O sea, todo eso tiene que tener un diagnóstico preciso. Hombre, senador, ¿qué más quisiera yo pensar en algunas regiones del país que por lo menos tienen un pizarrón y un GIS? Yo he estado presente en lugares en donde están a campo abierto, ¿verdad?, donde llegan los niños y se sientan en el piso de tierra, porque no tienen ni siquiera un pupitre. ¿De qué estamos hablando? Hace 10 años, Lolita, estaba yo dando clases en una comunidad del estado de Michoacán que se llama Chincua, del municipio de Senguio, que es uno de los municipios más rezagados. Entonces tú sabes que estoy diciendo la verdad. Totalmente, estoy diciendo la verdad, y por eso es necesario que esto lo tengamos y todos lo conozcan,
para ver cuáles son las medidas que son necesarias hacer para poder generar condiciones adecuadas para la prestación del servicio educativo y el proceso sea de los mejores términos. Entonces, pues estamos avanzando con la reglamentación del PRD, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, estamos viendo también lo que tiene que ver con la carrera profesional docente, hay que ver qué hacemos con el servicio profesional docente, hay que ver qué hacemos con la carrera magisterial, que es un esquema de puestos y salarios que ya funciona, ¿cómo no?, con muchas dificultades, y bueno, regular este asunto del liderazgo de los directores, que ha generado alguna dificultad, porque se piensa que la posibilidad de que las escuelas tengan autonomía de gestión puede llevarnos a la privatización de la educación, porque si los directores tienen que su centro de trabajo funcione, puede ser que ellos determinen que haya cuotas escolares, y eso es algo que también estamos viendo desde la comisión. Por cierto, el próximo martes seguramente vamos a iniciar una reforma a la ley general que plantea la prohibición de las cuotas escolares. Ojalá que se aterrice, porque tengo un montón de quejas de los padres de familia, que se supone que la educación en México debe ser laica y gratuita, y perdónenme, señores senadores, en muchos casos no se da así. Vamos a una brevísima pausa, regresamos en un momentito. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Ya volvemos. Continuamos con más de Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Reforma educativa. El diablo está en las letras pequeñas. Efectivamente, el diablo está en las letras pequeñas. Debo comentarles, señores senadores, que cada vez que yo voy a grabar un programa como este, les anuncio con toda anticipación a todo mi público a través de la página de Facebook. Y cuando les dije que íbamos a tratar este tema, inmediatamente empezaron a escribirme, y voy a dar lectura, si ustedes me permiten, a varias de las preguntas del público. Keira Portillo dice: los maestros disidentes de Guerrero y Oaxaca pagarán las consecuencias de sus actos, es decir, el dejar a los niños sin clases. Y esto es muy importante porque yo recuerdo el testimonio del señor secretario de Educación, Emilio Schweifet Chemor, que dijo: en el momento en que una persona deja de trabajar, en ese momento pues se acaba el contrato, y en ese momento pues ¿cómo le van a estar pagando si no va a trabajar? Es decir, ¿les ha quedado claro eso a todos los paristas? Yo creo que, primero que nada, hay que dejar claro que constancia que el gobierno de la República, el Estado, tiene que mantener y tiene que ejercer la rectoría de la educación pública en México. Para nosotros es una prioridad el que constitucional y jurídicamente estén dadas y sentadas las bases para que se pudiera, de alguna manera, dar los elementos para que así sea. No podemos, no debemos permitir que por ningún motivo la gobernabilidad y la gobernanza, si es que me permiten el término, quede en duda, porque en ello va el futuro de México y el futuro de todos los mexicanos. En el tema educativo, hay que decirlo de sobra, ha sido de primerísima prioridad para el señor presidente Peña Nieto. Así está establecido en el primer eje rector del plan de gobierno, así está establecido en el Pacto por México, que además vale la pena comentarlo. Es un espacio formidable en el que se dieron las oportunidades para que se presentaran opiniones y se presentaran puntos de vista y visiones de país, y desde luego la educación tiene una parte fundamental. Y la reforma constitucional al tercero, al 73 y los transitorios, bueno, establecen con mucha claridad y con mucha nitidez el objetivo que tiene, y que es precisamente, primero que nada, crear un sistema nacional de evaluación educativa con la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, desde luego crear el Servicio Profesional de Carrera Docente, darle oportunidad a las escuelas de que fortalezcan su capacidad de gestión, y con ello, desde luego, también mantener muy clara la idea de que se necesita tener liderazgo en las escuelas, liderazgo para la tarea educativa, pero también para la tarea social.
y que... Y autoridad moral también, que eso es bien importante. Porque al fin, yo siempre he dicho que el reto de la educación es un reto de todos, no es un reto ni de maestros solamente, ni de la autoridad del gobierno, sino es un reto de la sociedad, de padres de familia, de empresarios. Todos juntos tenemos que hacer un gran esfuerzo, porque de la educación depende el desarrollo de este país. Pero perdóname que te interrumpa, sí es de todos, pero el actor principal de esta novela se llama los maestros. Sí, somos todos, estoy de acuerdo. Pero la pregunta sí tiene mucho sentido, porque el público necesitaríamos saber, el público y los que no conocemos, cómo funciona las relaciones laborales. Y si yo no voy a trabajar un día, me descuenta, como dice Emilio. Y si sigo faltando, me corres. Pues pregunto, ¿cómo funciona la relación contractual del sindicato de los maestros y el gobierno? ¿Se firma un contrato colectivo? ¿Están en el apartado A? Lo estoy diciendo intencional. ¿Son apartado B y hay condiciones? ¿Los gobernadores firman con sus sindicatos correspondientes? Luego entonces el patrón, que es el gobierno, puede tener la facultad, lo que está preguntando mi comadre, de despedir, por ejemplo, a los paristas. O de descontar, por lo menos, claro. Independientemente del tema de la reforma, de la evaluación, del ascenso, del tabulador, específicamente, ¿cómo funciona la relación laboral? Explícame en bolitas y palitos, por favor. Hay que ser muy claro. Efectivamente, todos los maestros están dentro del apartado B del artículo 123. Importantísimo precisarlo. 1. 2. Efectivamente, las capacidades de disciplina que tiene la Secretaría o el gobierno para con quien no cumple, pues también están muy claras. Obviamente pueden haber desde descuentos hasta despidos por alguna causa de fuerza mayor. Y pregunto, ¿y por qué no lo han aplicado? Pues ya lo dijo el secretario de Educación. Ya lo cantó, ¿eh? No, bueno, qué bueno que la cantó, y qué bueno que tenemos secretario de Educación, en serio, con pantalones, con conocimiento, con preparación, para poder poner un hasta aquí a los abusos. Ahora, ya estuvo bueno. Yo sí quisiera ser enfático. No debemos dejar a un lado la política, el diálogo, la negociación, la discusión libre. Sí, pero en ese camino, ¿cuántos años nos hemos pasado? Bueno, Mariana, por vida de Dios, yo creo que aquí primero es muy importante, Lolita, estamos logrando, después de muchas décadas, una reforma educativa. Sí. Eso hay que aplaudirlo, y hay que aplaudirlo a todas las fuerzas políticas de nuestro país, hay que aplaudirlo, ¿no? Porque también intervino el Pacto por México en presionar un poquito en la necesidad de arrancar este sexenio con una reforma educativa. Claro. Una reforma educativa que desafortunadamente durante muchos años no se aprobó en los congresos. Hoy vemos que esta reforma educativa fue aprobada además en 23 congresos locales, por cierto, incluido el estado de Guerrero. Oaxaca quedó pendiente, pero sí el estado de Guerrero. Por eso sorprende a veces el ver estas manifestaciones cuando fueron sus mismos diputados locales los que avalaron esta reforma constitucional. Me parece muy importante el que hoy estemos en esta mesa discutiendo sobre algo ya aprobado. Por supuesto. Ahora vamos a hacer un análisis aquí, como decía mi amigo el senador, hay que hacer un análisis de las leyes reglamentarias. ¿Cómo vamos a lograr? ¿Cómo lo van a aterrizar? Aterrizarlo, porque la reforma educativa suena muy bien, pensar en un instituto evaluador, pues suena muy bien. ¿Por qué si los maestros evalúan a los alumnos, por qué los alumnos no van a poder evaluar a los maestros? ¿Y por qué, además, que me parece muy interesante, la competencia entre los estados? A mí cuando salió el gobernador Gabino Cue, gobernador de Oaxaca, y decía que se requerían leyes locales, tropicalizar la ley a nivel local, me parece sumamente delicado pensar primero en que tiene que haber diferentes reformas dependiendo del estado. No, bueno, yo creo que aquí todos aspiramos, a lo mejor ya quieren meter usos y costumbres. La hermana República de Oaxaca, todos aspiramos a una reforma educativa de calidad pareja para todos los estados de la República. No podemos pensar en que haya estados de primera y estados de segunda. Por supuesto. Bueno, porque aquí estamos en la sierra, porque aquí se trabaja en la montaña, porque aquí no hay pizarrón. Bueno, hay que hacer que haya pizarrón, hay que hacer que haya gises, hay que hacer que haya tecnología que pueda llegar a esos rincones que desafortunadamente hoy no llega, y esa es la realidad. Así es. Pero hay que hacer todo lo necesario para tener escuelas de calidad, para que no sea una educación para, dependiendo si es Oaxaca y Guerrero, para ciudadanos de segunda, y si es el Distrito Federal o el Estado de México o el Estado de Michoacán, para ciudadanos de primera. Me parece delicado el que se quieran impulsar leyes locales
cuando hay una reforma constitucional que todos los gobernadores, el gobierno federal y todos los que estén involucrados en esta reforma educativa tenemos que hacer que funcionen, que sí ocurra, que sí haya leyes reglamentarias. Efectivamente, ¿ya oyeron, señores gobernadores? Háganlo como quieran, y háganlo bien, porque para eso les pagamos los ciudadanos. Vamos a una brevísima pausa. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Ya volvemos. A ver, señores senadores, Ana Botello dice, ¿cuál es el plan oculto atrás de la reforma educativa? ¿Cuál es el beneficio de los padres, de los alumnos y de los maestros? ¿Por qué la llaman reforma educativa y no organizativa? Pues no han modificado contenidos, libros, planes y programas. ¿Solo la reglamentación, senador? Claro, es lo que comentábamos al principio. O sea, primero, yo creo que el objetivo oculto, por utilizar el lenguaje de la señorita que nos ha hablado, es que el Estado requería asumir la rectoría educativa. No la tenía. Y yo creo que esto está claro para todos, para todo el país. Había permisibilidad en todo el sistema educativo, todos podían hacer lo que querían, claro, sin menoscabo de nada, ninguna sesión administrativa. El sindicato estaba por encima de todas las posibilidades de los secretarios de educación, y esto obviamente es un problema grave, porque no había equilibrios. El sindicato asumió responsabilidades que correspondían al Estado, y eso es una dificultad. El Estado tiene que asumir la rectoría de la educación, y creo que esta reforma ¿cómo lo están haciendo ahora? Ha permitido eso. Ese es el primer objetivo, claro, oculto. Ahora, ¿por qué no se avanza lo demás? Su servidor lo dijo en tribuna, mis compañeros senadora y senador recordarán que este era nada más un primer paso. Estamos nada más reformando o avanzando en una reforma de manera parcial, pero lo fundamental de una reforma educativa es la orientación que la educación debe tener en este país, y eso es el modelo educativo. Son contenidos, es currícula, son programas de estudio, claro, son libros de texto. Claro. ¿Cómo avanzar a esa reforma educativa de fondo para poder complementarla? Porque efectivamente esa es una reforma que fundamentalmente tiene visos administrativos, fundamentalmente, y de control administrativo. Lo otro, que es lo fundamental de un modelo educativo, hay que meterlo a debate, hay que discutirlo. Claro. Porque sí es cierto que tienen derecho los padres de familia a opinar, que tienen derecho los medios de comunicación a opinar para ver el rol que van a jugar. Así es. Y tienen derecho los maestros que están moviéndose en Guerrero y en Oaxaca a opinar sobre lo que creen que tiene que contener esa reforma educativa de fondo. Pero una cosa es opinar, como lo estamos haciendo nosotros aquí en el programa, ir al Senado y dar mi punto de vista como ciudadana o como comunicadora, y otra muy distinta es parar la educación en estos estados porque los señores quieren protestar. Eso es lo que no se vale. Además, mira, con todo respeto te quiero decirte este comentario. Si en Finlandia en este momento se requieren abogados, se hace el estudio y te dice, claro, se requieren 400 abogados, se aplican para el examen, una bola de gente si quedan los mejores, y no producen abogados por producir, como nosotros, desvinculados completamente la parte educativa del mundo de la productividad. Claro. ¿Cuántos ingenieros necesitamos? Ya no necesitamos médicos, no necesitamos contadores. Entonces, la parte que estás diciendo me parece toral. Este modelito de debate se me antoja mucho cargado para lo administrativo y lo sindicalero, en esos términos peyorativos, cuates, cotas, cuotos, etcétera. ¿Dónde está la parte sustantiva? ¿Dónde está la parte medular? ¿Cómo hacerle para que India, Corea o Brasil le remontaran en otro tipo de construcción de muchachos y de profesionistas? Un comentario nada más para afinar o terminar con la idea que yo llevaba. Sí. El modelo educativo de un país te dice qué es lo que el país ocupa. Claro. En base a un diagnóstico, si tú ocupas, muy bien lo dices, maestros, licenciados, ingenieros, entonces el sistema educativo te produce eso que el país necesita. Claro. No puedes estar produciendo lo que tú quieras producir, porque lo único que haces es profesionistas al desempleo. Correcto, eso como tenemos tantos. Eso es lo que está pasando ahorita. Claro. Entonces, ¿pero quién es el responsable de eso? El responsable es el Estado, es el rector de la educación, y entonces lo que se enseña en las escuelas, los maestros, como están preparados o no, son producto de esta rectoría del sistema educativo. Y yo decía, ha habido permisibilidad. ¿Qué se ocupa?
fortalezcamos al sistema educativo, claro, pero fortalezcámoslos con la visión, una visión integral, no nada más una visión detrás de la mesa. Permitamos que todos los sectores de la sociedad participen por supuesto, en un debate nacional, pero con un sentido de responsabilidad, claro, totalmente de acuerdo, con un sentido de responsabilidad. A mí me parece, no en las calles, no, bueno, no, es importante, si me lo permiten, sí, regresando un poquito al tema que nos ocupa el día de hoy, el tema de las leyes reglamentarias. En los artículos transitorios de la reforma constitucional se establece que se debe trabajar en las reformas a la Ley General de Educación, en la construcción y diseño de la Ley General del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y también eventualmente se podría estar trabajando en la Ley General de la Carrera Profesional Docente. Ha habido una gran polémica con el tema de evaluación. De hecho, desde la Alianza para la Educación se generó todo este tipo de jaloneos con el tema de evaluación. Y desde luego que no estamos hablando, no podemos hablar, sobre todo en la discusión que vamos a sostener en los próximos días con el tema de esta ley secundaria, no podemos pensar solamente en la evaluación como una prueba. Claro. Una prueba escrita, no puede ser plana, no puede ser solamente además una prueba que evalúe, que certifique o desertifique la calidad de los maestros y de la educación que imparten ellos en las aulas. Se tienen que tomar en cuenta las circunstancias socioeconómicas, las circunstancias académicas, las didácticas, y desde luego las condiciones en las que se están impartiendo clases. No podemos nosotros evaluar, no podemos calificar de la misma manera a un maestro, ya se ha dicho muchas veces, sí, que da clases en alguna escuela primaria o secundaria de la Ciudad de México, a uno que da clases en la comunidad del Machetazo, en Candelaria, en Campeche, por ejemplo, que es el estado donde yo vengo. Sí. Porque las condiciones son diferentes. Muchos saludos a todos en Campeche, por cierto. Muchísimas gracias. Porque además tenemos que advertir que no puede ser tan plana. Claro. Se tienen que establecer en la ley, en las nuevas leyes, en las leyes secundarias, los criterios para la evaluación, y que eso le permitan a los maestros también tener la certeza de que no va a ser solamente un ejercicio... Claro, pero Raúl, aplica también a las escuelas privadas, porque el público es importante. Sí, claro, cuando estás hablando de la reforma educativa, de repente da la impresión que nada más las escuelas privadas es un costo aparte, porque claro, son cuotas, laboratorios de idiomas, gimnasios, concesiones. Yo puedo tener mi escuela y dar clases de religión, cuando la educación, en el artículo 3 dice laica, obligatoria y gratuita. Y entiendo el laicismo o la laicidad como el hecho de no adoctrinar, y pácatele, en la realidad están, porque el Estado no puede dar, porque no tiene capacidad para. O sea, hasta ahí pero además porque meter, la ley permite que el Estado concesione la impartición de la educación. Por eso, pero hasta ahí nos tenemos que meter, hasta corregirlo, claro, desde luego. Hasta bueno, está la regulación. La evaluación incluye las escuelas públicas, y la evaluación ha incluido las escuelas públicas, porque también nosotros tenemos que tener la certidumbre que las escuelas privadas se está impartiendo una educación de calidad, y que además está dentro de lo que establecen los programas centrales de la Secretaría de Educación Pública. No, pues ojalá que dentro de todas estas reformas tomen en consideración, y esta es mi sugerencia personalísima, el tema del bullying, Sí, porque eso es algo que está verdaderamente, Mariana, sí, yo ya lo viví en carne propia con mi nieto. No, de hecho estamos platicando ese tema todos los grupos parlamentarios. Hay un especial interés por los coordinadores parlamentarios de que podamos sacar adelante una iniciativa de ley que está impulsando el senador Mario Delgado, y por parte de Acción Nacional la está impulsando tu servidora, en la que estamos buscando cómo prevenir la violencia en las escuelas. Ya lo platicamos con el secretario de Educación, porque además creemos que tenemos que apostarle primero a la prevención, tenemos que apostarle también a la educación a los padres de familia, porque el problema de la violencia que se da en el 90% de las escuelas de este país, se da violencia, y cuando se hacen estudios se ha podido constatar que la violencia en la mayoría de los casos viene por la casa, por conductas que ves entre papá y mamá que se pelean, o entre los hermanos, por conductas que aprenden en casa, van y son violentos en la escuela los hijos, y a veces los papás lo ven normal. Estamos apostándole, y espero que se pueda discutir en este periodo ordinario, en el marco de todas estas leyes secundarias que se requieren. Estamos apostándole a la prevención, a la educación a los padres
de familia, cómo lograr padres de familia más informados, más unidos. Sabemos que hay muchos divorcios, que hay madres solas, sabemos que hay esa es la realidad, es la realidad, claro. Pero si es la abuelita la que educa a los hijos, bueno, que sea la abuelita la que vaya a la escuela y pueda tener esta educación de calidad también para ella. Creo que tenemos que apostarle fuerte a los padres de familia, a la prevención, y que también haya sanciones, Lolita. Ese es el punto Desafortunadamente, cuando no hay sanciones, es muy difícil que tú hagas todo lo necesario para que tu hijo se comporte en la escuela o tu hija. Y hoy la mayoría de las escuelas en este país optan por, si tú eres la que está haciendo bullying, optan porque salgan de la escuela los que están siendo bulleados. Todo lo contrario, en lugar de que vean la escuela, porque además no saben cómo manejarlo, vean la escuela cómo solucionar el conflicto entre estos estudiantes. Esta compañerita es la que está generando bullying. Bueno, por lo general la que se queda en la escuela es esa niña que está haciendo el bullying y no las víctimas. Exactamente. Y esa es una conducta. ¿Y sabes por qué no las corren en las escuelas privadas? Porque les da miedo. Pues porque porque les interesa la colegiatura. Pero es en escuelas privadas y en públicas. ¿Qué quieres que me diga? En las dos se genera. Es una cosa horrible. Pero es parejo. Es un hoyo negro, Por eso esa es mi pequeña sugerencia, de veras, ahorita que se están tratando todos estos temas. También como madre de familia, ¿no? Pero también es porque las escuelas no saben qué hacer al respecto. No saben cómo actuar. Es que no hay mecanismos, no hay un consejo, no están involucrados los padres de familia, no están involucrados, porque no nada más es la Secretaría de Educación, hay que involucrar a la Secretaría de Salud, a la Procuraduría de Justicia, hay que involucrar a todos en el tema de la violencia. Me encanta la idea. Vamos a ir a una brevísima pausa porque no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero aquí adoramos a nuestros patrocinadores. Regresamos en un momentito. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Ya volvemos. Bueno, y como saben ustedes, el tiempo aquí es nuestro mayor enemigo. Ya he comprometido a los senadores que nos acompañen y podamos hacer parte 2, porque hay cualquier cantidad de temas que han quedado pendientes. Así que, primero las damas. Mariana, 1 minuto para que cierres. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es un tema que sin duda hay que seguirlo discutiendo. Necesitamos entrarle fuerte a las escuelas de tiempo completo, claro, para todas aquellas mujeres y hombres que trabajan, porque a veces solamente se piensa en los hombres y no. Cada vez tenemos más jefas de familia que se encargan además de la educación de sus hijas, de sus hijos. Tenemos que pensar en todas aquellas mujeres que de manera desesperada tienen que salir del trabajo. ¿Por qué? Porque sus hijos, alguien tiene que ir por ellos, alguien les tiene que dar de comer. Es un tema muy sensible, tenemos que seguir trabajando en él, y yo creo que lo más importante es que sigamos dándole el impulso necesario a las leyes que se requieren para tener una reforma educativa de calidad, una reforma educativa como la que merecen todos nuestros niños y nuestras niñas en México. Gracias, Mariana. Gracias, senador. Bueno, pues yo dejar constancia que esta reforma tiene y tuvo como un gran objetivo, que además hay que terminar de aterrizarlo en las escuelas, el que los mexicanos tengan acceso a una educación de calidad. Me parece que eso es básico. Todo lo que está plasmado en el texto constitucional, en los artículos 3, 73 y los transitorios, lo que va a plasmarse próximamente en las leyes secundarias, tiene que ver fundamentalmente con la gran preocupación de que en este país tengamos escuelas de educación de calidad, que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes tengan de verdad todas las herramientas para salir adelante en el futuro, y que eso les permita también aportar a México lo más importante que tengamos, que es nuestro talento, nuestra capacidad, nuestra creatividad para sacarlo adelante en el futuro. Nos faltan muchos temas, Lolita. Muchos. Creo que nos quedamos con muchas ideas en el Pero tintero. la semana que entra nos seguimos con la segunda parte. Y bueno, pues de verdad muchísimas gracias por la oportunidad. No, hombre, y vamos a trabajar muy fuerte en el Senado de la República. Lolita, Pepe, muchas gracias. Mariana, tocayo, muy amable aquí, muy a gusto, muy contento de estar aquí en esta mesa. Efectivamente, la reforma es un tema muy apasionante, porque en este momento es, yo creo que el tema fundamental de la agenda del país. El tema de temas, sí, por lo que se está dando esta actitud de los compañeros de Oaxaca y de Guerrero. Yo respetuosamente plantearía que creo que es importantísimo que se abra un canal de comunicación para que sea a través del diálogo, y que los interlocutores sean los interlocutores precisos, porque yo creo que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal es la que tiene que encabezar este tipo de diálogos que permitan
tomar en cuenta la opinión y tomar en cuenta las preocupaciones de los compañeros que andan en la calle para darles certidumbre, porque muchas cosas que se dicen afuera no son reales. La evaluación todos la queremos, todos queremos una educación de calidad, todos queremos que México progrese y todos estamos claros de que uno de los pilares fundamentales para que el país pueda salir de las dificultades que tiene es la educación, y una educación de calidad. Entonces, estamos todos en esa dirección. Yo creo que las diferentes fuerzas políticas han dado muestras de sensibilidad, de madurez, y me parece que las cosas van muy bien. Aquí lo importante, senadores, que todos, cada uno haga la chamba que le corresponde. Y si nosotros hacemos eso,